Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en la tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíces se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, aguaron las plantas y no las dejaron madurar. Realmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento, la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. En cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, aceptan y dan una cosecha. Unos 30, otros 60, otros el 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy vemos la capacidad que tiene Jesús para dirigirse a las personas. Es una comunidad campesina.
es una comunidad que vive del trabajo de la tierra y que por lo tanto Jesús con mucha capacidad de evangelizador lo que hace es recurrir a ejemplos relacionados con la actividad de la gente. Y por eso una comunidad agrícola pues tiene que escuchar este tipo de ejemplos. Jesús parte de la propia realidad de las personas. Esto se le conoce como inculturación, es decir, darle un valor, un reconocimiento al contexto que tienen las personas, a su cultura, y a partir de ahí empezar a presentar ejemplos. Y por eso Jesús habla de esa realidad agrícola de las personas, el trabajo cotidiano. Me gustaría empezar por la parte final de este evangelio, porque Jesús utiliza ahí una palabra que es clave en la vida espiritual. Y dice, la gente que es tierra buena, la gente que recibe la semilla del evangelio, es aquella que escucha el evangelio. Me parece que esa palabra es una palabra que hay que destacar, la escucha. Incluso cuando Jesús les explica la parábola a los apóstoles, les dice, escuchen bien. Es una palabra muy fuerte, es una palabra muy evangélica. Es una palabra, escuchar, que se distingue del oír, porque nosotros oímos sonidos. El oír es un acto físico. Hay vibraciones, esas vibraciones las registra nuestro oído. Y no hay más que eso. Es algo muy simple, es algo muy físico. Muchas veces oímos, pero pocas veces escuchamos. Escuchar quiere decir atender con toda nuestra capacidad lo que el otro está diciendo, ser capaces de acoger su mensaje, ser capaces de involucrarnos con todas nuestras capacidades y con nuestra afectividad en lo que esa persona dice, reconocer la valía del mensaje que transmite y tener una apertura espiritual a lo que nos quiere transmitir. Una persona que es espiritual, que busca el encuentro con Dios, es una persona que ante todo escucha a Dios. Por eso esa escucha es importante. Muchos matrimonios se rompen porque hay falta de escucha. Hay muchos hijos que se alejan de sus padres, que se pierde la sintonía con los padres, el cariño hacia los padres, el respeto hacia los padres, tiene que ver con esta comunicación. Tiene que ver muy en concreto con la palabra escuchar. Ser capaces de escuchar a Dios, ser capaces de escuchar al otro. Incluso, ¿por qué no? Hay que decir que hay que ser capaces de escucharnos a nosotros mismos, lo cual implica entrar en nuestro interior y revisarnos y percibir lo que existe en nuestro espíritu, cómo se encuentra nuestro espíritu. Y a partir de ahí surge la espiritualidad, ese ejercicio cotidiano, profundo, sabio, inteligente, de entrar en nuestra realidad interior y ser capaces de descubrir qué hay ahí adentro, qué presencias en nuestro interior tienen que ver con el Espíritu de Dios, qué situaciones en nuestro interior tienen que ver
con el espíritu del mal, con el espíritu que nos lastima, que nos desintegra. Y por eso hay que ser buenos escuchas. Esa es la palabra que hoy Jesús pronuncia para que captemos qué significa ser buena semilla, buena tierra. El Evangelio, hay que decirlo, presenta la palabra de Dios simbolizada en la semilla. Pero la semilla, que es en sí misma buena, entra en diferentes tipos de tierra, diferentes contextos. Y entonces el milagro de la transformación de esa semilla depende de la tierra en la cual cae. Y por eso, pues hoy pedimos ser una tierra buena, que como ya decíamos, tiene mucho que ver con la escucha, la capacidad de percibir los mensajes que llegan a nuestro corazón a través de las personas, a través de Dios y de lo que vivimos día a día. Escuchar implica contactar a Dios. Que así sea.